Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a tratar un tema que me parece muy necesario: los milagros morales, esperanza de la humanidad. Si alguien se conecta, hágame el favor de avisar si se ve y se oye. Bueno, ¿qué es un milagro? Es una cosa que causa admiración, que es inexplicable en el momento en que ocurre. Por ejemplo, una curación. Una curación aún del cáncer, que se llama remitir. NO se escucha, muchas gracias. Gerardo Flores, buenas noches, padre. Si se ve y se escucha. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Gracias. Milagro viene de la palabra miraculum en latín, de algo que se ve y que causa admiración, por lo pronto, y asombro, y que parece que no tiene explicación. Digo, parece. Cuando ahora la ciencia ha avanzado mucho, pues ya se sabe que hay curaciones espontáneas de todo tipo. Naturalmente de la vejez no, pero de muchos males hay curaciones espontáneas. Por supuesto, tampoco ni enderezar jorobados, a no ser que la ciencia progrese, que ya parece que lo está haciendo, ni restituyendo miembros perdidos, que también parece que la ciencia ya podrá fabricar órganos. Bueno, pero en la normalidad, milagros de los que les estoy diciendo, de enderezar jorobados, de restituir partes del cuerpo, no han ocurrido ni ocurrirán como milagros. Hay otros eventos inexplicables, por ejemplo, lo de la estrella de Belén, un milagro. Bueno, el milagro se puede entender que muchos acontecimientos independientes suceden, se juntan, para que entonces produzcan un resultado que cada uno aparte no lo podría hacer. Entonces la estrella de Belén parece que era un cometa, parece, o alguna otra criatura del espacio, un meteorito, un aerolito, alguna cosa. Bueno, vamos al milagro del Mar Rojo. El Mar Rojo se abrió por un viento muy fuerte y dejó pasar a los israelitas, y luego se cerró y mató a los egipcios. Desde la narrativa religiosa, pues está que Dios, después de las 10 plagas de Egipto, que también se pueden explicar de una manera científica, pero el milagro no está en las cosas que suceden, sino en qué tiempo suceden y para qué suceden. Entonces, lo de las plagas de Egipto fue un castigo para los egipcios. Y para los judíos, pues fue un milagro. Ellos no podían hacer esas cosas, salvo lo de las serpientes.
pero no me voy a extender allí, ni del cocodrilo, ni de esto, ni de aquello. De pequeños detalles. Y lo del Mar Rojo, pues se explica por unos vientos fuertes, porque estaba muy baja la marea, etcétera, etcétera, etcétera. El milagro está en que sirvió de salvación a los israelitas y de muerte y destrucción a los egipcios. Esas son las maravillas que hizo Dios en la fe. Son lo mismo que las curaciones, sanaciones, resurrecciones de muertos y todo lo demás. Solo en Lourdes, allá antes de declarar un milagro, hay un grupo de científicos que estudian los casos de sanaciones espontáneas y que entonces declaran que no hubo una causa natural que produjera la sanación de las enfermedades. Eso hasta ahí. Los milagros en Lourdes son pocos. Los que se creen que son milagros son muchos. Estoy hablando nada más del milagro como algo inexplicable, algo asombroso, como un signo de la divinidad, como una labor de las personas, la oración, la petición. Está en todas las religiones, no es nada más en una, en todas. Pero ahora vamos a decir lo que yo llamo milagros humanos. Son aquellas personas creyentes o no creyentes que han entendido que el ser humano es algo más que un montón de huesos, de carne, de nervios, de sesos, y que han entendido que es algo más que un montón de tripas llenas de excremento, de deseos, de pasiones, de pecados, de errores, y que en un momento determinado se levantan sobre los demás seres humanos y muestran la grandeza moral de los seres humanos. Pero antes, la grandeza, ¿qué es la grandeza? Bueno, la grandeza en unos aspectos es la belleza, pero no la belleza pequeña que se llama lo bonito, lo chistoso, lo agradable, sino la belleza en grande. Por ejemplo, la 9ª Sinfonía de Beethoven. Bueno, y la 3ª. Las óperas de Wagner, algunas de Verdi. La grandeza de escritos, de los escritores, Homero, la Ilíada y la Odisea, Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Son milagros porque antes no existían y son milagros estéticos o literarios o arquitectónicos o científicos. Es la invención humana, la capacidad de inventar cosas que no existen y de tener sueños y realizarlos. Esos serían los milagros estéticos, artísticos. Son las personas que destacan sobre las demás con menos esfuerzo y con mucho más resultado, y que va quedando como una herencia a los demás, pero además de la herencia, de dejar algo, de transmisión, una tradición, están demostrando que son superiores a los anteriores. Y entonces eso lo vemos cada día con los celulares y las computadoras y cualquier ordenadores y demás. Micrófonos mismos, cámaras mismas. Continuamente hay una superación y todo va quedando
lo que era la superación se convierte en algo multiplicable y entonces tiene que salir algo mejor. No tiene fin la creatividad humana, para el bien y para el mal. Ahora los héroes son aquellos que sacrifican todo por el bien de su patria, de su familia, y los que sacrifican todo por su religión son los santos. Pero los que se sacrifican por la verdad, y aquí es donde voy a empezar a poner ejemplos. Sócrates, que vivió como del 370, no, del 470 al 399 o al 400, vamos a decir, vivió con 70 años. Él es un milagro de moralidad, porque se puso a decir que es mejor sufrir una injusticia que cometer una injusticia. Y que para romper la cadena de injusticias, de venganzas, de resentimientos, de odios, alguien tiene que aguantar y romper la cadena de la maldad. Y él lo hizo, lo demostró. Y también optar por los valores superiores y no por los inferiores. Bueno, me dirán, padre, ¿cuáles son los valores superiores? Los humanos, la inteligencia, la voluntad, la memoria, la creatividad, el arte, las técnicas, las ciencias, las instituciones, todo eso es la superación de la barbarie. Bueno, entonces, Sócrates es un ejemplo de que murió por una injusticia, acusaciones falsas y malintencionadas, que corrompía a los jóvenes. Bueno, algo se podría imaginar que era un pederasta. No. La corrupción de Sócrates hacia los jóvenes era que los hacía críticos con la cultura de su tiempo y que entonces los enseñaba a pensar por sí mismos. Porque los que no piensan por sí mismos no son nada, son basura que se va quedando a la orilla del camino de la historia. Los malvados son escoria y los buenos, los que destacan por su bondad, por su moralidad, distinguir el bien del mal y aceptar el bien por encima de todos los males que les puedan llegar. Bueno, entonces Sócrates es un milagro de moralidad, porque además murió para cumplir las leyes de su ciudad, respetuoso de las leyes. Los jueces lo condenaron a muerte y entonces él aceptó esa muerte, que allí en ese tiempo para los ciudadanos atenienses era beber un veneno, una hierba que se llama cicuta, y que al beber esa cicuta, ese veneno, el cuerpo iba dejando de irrigar la sangre o de recibir la sangre o regresarla, de llevarla y regresarla, y se iba poniendo frío hasta que se moría la persona. Sócrates murió entre sus discípulos enseñándoles que la vida debe de reflejar lo que se piensa, porque si no se refleja lo que se piensa, se acaba viviendo y contaminando el pensamiento. Si una persona vive entre lobos, aullar se enseña. Si una persona vive entre caritativos, entonces a ser misericordioso se enseña. Bueno, entonces Sócrates es un modelo de milagro moral.
Jesucristo lo es, pero siempre me van a decir todos, sí, pues es que era Dios, ¿cómo no? Era impecable, era todopoderoso, omnisciente, la divinidad encerrada en un cuerpo que no podía quedarse ahí para siempre y entonces tuvo que mejorar el cuerpo en la resurrección, dejar de ser este cuerpo material y ser un cuerpo espiritual, porque la divinidad no puede habitar en la corporeidad. Bueno, otro ejemplo de persona bondadosa, un milagro moral, San Francisco de Asís. Y estoy diciendo personajes reales, porque las historias de cuentitos y de fantasías y de ejemplitos no funcionan. San Francisco de Asís, desde que se sintió llamado por Dios a corregir a la iglesia rica, poderosa, placentera, viciosa, su corrección no fue como la de Lutero después u otros, porque una corrección de pura palabra, el que dice las cosas termina haciendo lo que condena, porque es muy difícil sostenerse en el bien, estar siempre como una pluma en el viento, sin un apoyo. San Francisco de Asís, desde que supo que tenía que corregir a la iglesia, en lugar de decir cosas, vivió como Jesucristo. Y como la gente está muy acostumbrada a juzgar a la gente por lo que dice, San Francisco de Asís dijo muy poco y de tal manera que no lo podían criticar porque vivía la pobreza extrema del Señor Jesús. Y además era puro, era trabajador, era humilde, era santo. Y ese milagro de santidad atraía a los jóvenes. San Francisco de Asís estaba muy joven cuando sintió el llamado a casarse con la señora Pobreza, que bueno, en realidad era la miseria, no era la pobreza, era la miseria. Andar descalzo y vestirse una ropa de la más corriente del mundo y comer cosas sencillas. Bueno, primero pidiendo limosna en la ciudad donde él estaba y la gente se burlaba de él y le echaba cosas podridas y esto y aquello y él aguantó hasta que la gente entendió que era verdadero, que no era falso, que no era un hipócrita, que era un milagro de santidad. Y bueno, y por último, pues podríamos poner, creo que todavía vive o se acaba de morir, Mandela. Creo que en Sudáfrica, no recuerdo bien en qué país. Él tuvo que unir lo que por siglos estuvo dividido, blancos y negros. 20 años en la cárcel, incomunicado, maltratado, aguantó. Después que salió, hubo las votaciones, él fue el candidato de los negros y ganó. Por supuesto, porque eran más los negros. Pero todos pensaban que iba a ser vengativo. Y como todos los gobernantes corruptos, que iba a poner a sus familiares junto a él para que se hicieran ricos. No hizo así. Y entonces
organizó un consejo de la reconciliación con blancos y negros y puso allí a un obispo Tutu, un obispo pues evangélico me parece, porque pues tenía una esposa. Y fueron poco a poco haciendo que los negros perdonaran a los blancos y que los blancos pidieran perdón a los negros. Y al final se hizo una sola república. Entonces en nuestros días hay un ejemplo de una persona totalmente diferente a López Obrador. Mientras que este divide a la gente y vive en la corrupción y que ahora quieren poner a su Andy como sucesor de la Sheinbaum, que la Sheinbaum nada más va a ser como una Juanita y que ya están preparando todo para el maximato que ahora le llaman Andimato. Creo que por allí en el Facebook, José Segura, puse algo de eso. Esquetino, un señor que es un conferenciante o conferencista, ya no sé ni cómo se dice, y además una persona muy práctica para explicar las cosas. Y ya todos los lunes ese señor les recomiendo, tiene fuera de la caja un programita donde va diciendo cosas muy certeras. Y lo del Andimato, pues es del canal ese de Código Magenta, que es de Monterrey, y que entonces van haciendo pues pequeños videos muy bien explicados y documentados de cómo se quiere destruir la democracia, si no es que ya se destruyó. Pero ante los ejemplos de maldad, esos ejemplos de maldad, hay ejemplos de bondad. Y los ejemplos de maldad, cuando termina el malvado, se acaba su reinado. Y en cambio, cuando hay una persona, un milagro moral como Sócrates, sus enseñanzas quedan y fructifican. Por ejemplo, en el rico Platón, que es uno de los grandes filósofos griegos. Y de Platón salió Aristóteles como discípulo, como si fuera Sócrates el abuelito de Aristóteles, el papá de Platón y el abuelito de Aristóteles. Y todavía sus ideas funcionan. Conócete a ti mismo. No cometas injusticias. Cumple tus deberes. Busca los valores espirituales. No te revuelques en el excremento como si fueras un gusano cochino asqueroso. San Francisco de Asís, comparte lo que tienes. Vive de una manera modesta, pero no porque desperdicies las cosas del mundo, porque los del mundo, el dinero y demás cosas, úsalas para ayudar a los más pobres. Y este señor Mandela y Desmond Tutu, el obispo que le ayudó a reconciliar una nación o un pueblo dividido totalmente y lleno de violencias y de injusticias, y todavía está esa nación, blancos y negros, negros y blancos. Y en cambio nosotros tenemos la maldición de un desgraciado, malévolo, mentiroso, endemoniado,
porque no puede ser de otra manera. Solo un demonio puede engañar a tanta gente o comprar tanta gente. Bueno, a lo mejor estoy equivocado. Si estoy equivocado, pues díganme. Bueno, ahora voy a comentar sus participaciones. NO, si se escucha, gracias. Gerardo Flores, buenas noches, padre. Si se ve y se escucha, gracias. Alena Orduña, buenas noches, padre y grupo, buenas noches. José Mendoza, si se escucha, padre, buenas noches. Esperanza Morales, perdón, Montes, buenas noches, padre. No lo puedo ver ni lo escucho, pues es que soy invisible. Malena Orduña, Esperanza, saludos. Sal del YouTube y vuelve a ingresar. Bueno, ya saben algunos que tengo a veces unos pocos de impedimentos para que las personas puedan ver estos videos. José Ábalos, hola padre. José Luis, saludos de Fresno, California, bendiciones para todos sus seguidores, muchas gracias. José 1976, buenas noches, padre José Luis, Dios los bendiga a usted y a todos los buenos del grupo, sí, los que pedimos por la salud de tu caridad y de todos los enfermos de cáncer y por los accidentados y demás personas que necesitan una ayuda de Dios. Adrián Ávila, hola padre, y a todos saludos. Sergio Aguilar López, saludos a todos, padre, a todos. José Cervantes, ya empezó la guerra sucia. Sacan video del hijo de Xóchitl, el borracho, causando un alboroto. Sí, miren, tenemos, bueno, no se justifica. No se justifica a nadie que se embriague y que haga escándalos. Allí ustedes mismos van a notar la calidad de las personas. La Xóchitl sale del pueblo. Y como es del pueblo, pues no tiene una educación elevada, ni principios morales. Y sus hijos pues son iguales y peores porque cuando la gente pobretona, que nunca es nada, y sus papás se hacen famosos o importantes o ricos, empiezan, se les sube como los hijitos, como la familia López, que de ser unos limosneros pasaron a ser unos millonarios. Pues sí, el hijo de Xóchitl, pues ojalá se corrija porque hace mucho daño a su madre. Pero eso como que no, bueno, a mí no me causa admiración. ¿Cuántas personas buenas tienen hijas desgraciadas o hijos desgraciados? Pero sí, no, y está bien que lo saquen, a ver si chamaco entra en razón. Lean Social Coaching. Buenas noches, padre. Dios y la Virgen lo sigan cuidando y dándole salud. Muchas gracias. Igualmente. Esperanza. Montes. Ya me pude conectar muy bien. Muy buen tema. Sí, muchas gracias. Mauricio García. Buenas noches, padre José y comunidad. Padre, ¿qué significado tiene la palabra omnisciente? Omni es todo. Omnipotente, todopoderoso. En la conciencia es el conocimiento. Darse uno cuenta de las cosas. Entonces, omnisciente es el que conoce todo, que es, por supuesto, solamente Dios. Nadie más
puede ser omnisciente porque ese conocimiento es actual, es de lo que está pasando. Y todos nosotros, y todos juntos, solo conocemos lo que tenemos enfrente y mal lo conocemos. Entonces tenemos un conocimiento de experiencia. Bueno, ¿y por qué Dios es omnisciente? Porque está en todas las cosas, en su potencia, en su esencia y en todo lo que hace una cosa o una persona. Bueno, es que Dios está en las cosas porque Él las hizo, así como el escultor está en la escultura, aunque la escultura no es el escultor. El que hace la escultura tiene la capacidad de darle forma. Una que primero está en la mente y luego está en la realidad, o la puede ver y la puede pasar a la mente y luego la copia. Los modelos. Y potencia, porque sin la voluntad de Dios, en las teorías pues que nosotros conocemos, nada existiría si Dios no lo sostiene en la existencia. Es como la luz. La luz no son los focos, pero la electricidad es la que hace que los focos se iluminen. Y de hecho la electricidad en todos estos aparatos que usamos es fundamental. Se va la luz, se paran todas las máquinas. Tenemos unas baterías en los coches, se echa a perder, ya no prende. En una lámpara, unas pilitas, las pilitas ya no sirven, pues ya no prende. Como ahorita, ya está terminando su existencia. Tengo que cambiarles las pilas. Entonces Dios todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Por eso no podemos darnos una idea verdadera de Dios. A Dios lo rebajamos según nuestro entendimiento. Por eso el que no sabe nada de Dios, pues una imagen cree que es Dios. Bueno. Ofita Medrano, saludos Padre y a esta comunidad, saludos. Carlos Salas, buenas noches Padre. Saludos a todos, tarde pero sin sueño, sí. Kevin Dávila Méndez, saludos, estimado don José. Al fin alcancé un en vivo nuevamente. Bueno, gracias. Irma Martínez, gracias por compartir información importante que ilustra. Bueno, esto que les digo, la finalidad que tiene es que dar ánimos, no desanimarnos. José, buenas noches, Padre. Segura, muy buenas y claras sus explicaciones. Gracias. Mauricio García. Nelson Mandela era sudafricano. Sí, de Sudáfrica, pues. Orte Herrera, buenas noches. No se olviden de los likes. Saludos desde el estado de Durango. Saludos. José López Obrador ha dividido a México. Sí. Fernando Hernández, saludos Padre, desde el sur centro de Los Ángeles. Saludos. Óscar Solís, buenas noches Padre. José Segura, saludos. Orte Herrera, el video es de hace un año del hijo de Xóchitl. Sí, pero eso no importa. Bueno, sí importa en cuanto que ya no hay resultado de que se cree la divina garza, pero es el resultado
de su falta de, pues, de control. Pero eso pasa. Al Samuel García lo sacaron drogado en una cantina, bueno, en un bar, pues, allí echándose sus pases. ¿Y quién se acuerda? Nadie. Horta Herrera no se justifica, pero es guerra sucia. Ahí están los de la familia López, sí, ya también los están sacando. Adrián Ávila, padre, usted dice cosas feas de Xochitl. No son feas, son reales. Xochitl no es una santa. Xochitl es un milagro político y no tiene por qué ser santa. No sé por qué los mexicanos no queremos ver la realidad. Y ya no voy a decir más cosas. Es que no tiene, es que la moral se vive en la casa. Sabes tú, Adriana, es que Xochitl es el fruto de un hogar de un alcohólico que golpeaba a la mamá de Xochitl. ¿Cómo iba a tener una educación allí con un alcohólico, con la violencia del hogar? Un maestro la ayudó a que saliera de ese mundo primitivo y a través del estudio, pues ella se superó. Pero como tú ya sabes, una cosa es estudiar y otra cosa es recibir principios de educación. Eso se reciben en la casa. Entonces, Xochitl es un milagro político, porque a pesar de todas las cosas que le faltan o que le harían falta, ella logró conectar con el pueblo. Y la verdad no peca, Adriana, pero incomoda. Además, yo estoy diciendo una y otra vez, votemos por Xochitl, votemos por Xochitl, votemos por Xochitl. No nos fijemos en el PRI, que es una porquería, en el PAN, que es una porquerillita, en el Marco pues Cortés. No nos fijemos en el AMLito y toda su caterva de desgraciados. Pero total, si Xochitl fuera, pues hubiera tenido una formación cultural, pues yo estaría mintiendo. Como no la tuvo, pues no la tiene. Lean Social Quashing, padre, el joven ya se disculpó y renunció a ser parte de la campaña. Es lo mínimo que tenía que hacer. Uno carga con sus errores. Qué bueno. Edgar Onofre, saludos, padre, llegando un poco tarde, no importa. Facundo Huerta Ledesma, bendiciones, hermanos, paz y bien de los franciscanos. Voy a apagar el foco como siempre. NO, administrar el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, Babel, Mandel, Irán, Canal de Suez, Egipto, Estrecho de Gibraltar, España y Canal de Panamá son la razón de tantas guerras en el mundo y hasta acá nos llega, ¿sí? Jaime Moreno, buenas noches, padre. José Luis, Dios lo bendiga. Amigas y amigos, buenas noches. Gracias por los que depositan. Y Dios nos ayude a todos a salir de esta situación tan penosa en que estamos, de asesinatos, de robos, de escándalos,
de tantas cosas malas que están saliendo en todos estos días y pues que las tenemos que aguantar. Buenas noches y que Dios los bendiga.